La violación de normas como acto de competencia desleal. Fundamento y requisitos. Conferencista: Rafael García Pérez, profesor titular de Derecho Mercantil, Universidad de La Coruña, España. Voy a hablar de este acto que me han encargado, el acto de violación de normas, y empezaré con una pequeña introducción. Empezaré hablando de que existen actos de competencia desleal que son realmente intuitivos. Actos de competencia desleal que la gente por la calle o cuando conversa en el bar ya dice: eso es competencia desleal, me están haciendo competencia desleal. Esto tiene que ser competencia desleal. Está en el lenguaje de la calle. Y no solo eso, sino que muchas veces los jueces aplican intuitivamente la ley de competencia desleal, sobre todo la cláusula general. Entonces es muy habitual, incluso, no sé, en países que llevan ya una tradición bastante larga con cláusulas, que, por ejemplo, un juez español reproduzca lo que dice el Tribunal Supremo sobre la cláusula general y con un corta y pega tengamos una página o dos en la sentencia para posteriormente decir: y por todo esto el acto es desleal. Bien, eso no es como se debe aplicar, por supuesto, el derecho contra la competencia desleal. No solo porque es poco técnico y poco correcto y porque no hace aflorar los intereses en presencia en el caso, sino porque a veces se pueden perseguir por este medio también fines espurios. Y hay un caso que me resulta a mí muy curioso, de Alemania del año 1939, del Tribunal Supremo de aquel momento, nada menos, en el cual se demandaba a un competidor porque indicaba de otro que era judío, se lo indicaba al resto, a los consumidores, para que no le comprasen. Y lo que dijo en este caso el Tribunal Supremo alemán es que eso no era competencia desleal, no era contrario a la cláusula general de las buenas costumbres, porque un verdadero alemán estaría interesado en que le indicasen que otro competidor era judío, que un empresario era judío, para no comprarle productos. Entonces, un razonamiento intuitivo, un razonamiento poco técnico, puede llevarnos a una mala aplicación de las cláusulas generales. Pero ¿por qué hablo yo, por qué empiezo con lo de la intuición? Pues empiezo con la intuición porque uno de los actos quizás más intuitivos que pueda haber es el acto de violación de normas. ¿Y por qué? Porque es normal pensar que si yo soy un competidor que cumple con todas las normas y viene otro competidor y no obtiene las licencias que yo obtengo o no sigue la normativa y la respeta como yo lo hago, esa persona hace competencia desleal. Y ya en 1907, por ejemplo, un autor ponía el ejemplo de, en un libro, un tratado sobre la competencia desleal, de una competición de remo en la que uno de los piragüistas establece un motor oculto y dice que eso no respeta las normas y está adquiriendo una ventaja concurrencial sobre el resto de los competidores y que eso es competencia desleal. Todos tienen que competir con las mismas normas, todos tienen que competir respetando el reglamento del piragüismo y que gane el que tenga mejor técnica, el que sea más fuerte o lo que sea, pero no el que ponga, por supuesto, un motor a su piragua. Bien, a pesar de que sea un acto de competencia desleal intuitivo, es un acto realmente complejo. Hay un autor, por ejemplo, que dice que es el acto o uno de los actos más complejos, un autor alemán que trata en un tratado este acto de competencia desleal, dice: es una de las cuestiones más complejas y discutidas del derecho contra la competencia desleal. A pesar de lo intuitivo que es muy difícil. Y lo que voy a hacer en la conferencia de hoy es tratar dos posturas principales del derecho comparado sobre este acto de competencia desleal. Voy a empezar por una, que es el modelo colombiano, si no me equivoco, he visto la ley, el modelo austriaco también, por ejemplo, y el modelo seguramente español. Bien, aunque yo tengo alguna duda en eso, pero vamos a partir también de que España está en este grupo. Es el modelo que se basa en que el fundamento de la prohibición de la violación de normas es la par conditio concurrentium. El fundamento es que todos los competidores deben partir de una situación de igualdad, de respeto hacia el ordenamiento jurídico y que no debe ninguno de ellos adquirir ventajas competitivas
con violaciones o vulneraciones, infracciones de las normas. ¿Cómo expresa esto el Tribunal Supremo Español? Permítanme que lo lea. Dice el Tribunal Supremo Español en una sentencia muy reciente, de mayo de este año, que serán reprochables, desde el punto de vista de la competencia desleal, las infracciones normativas que afecten la situación de igualdad inicial de los competidores y que faciliten al infractor una ventaja competitiva de la que carecería si se hubiese atenido, como lo hicieron otros competidores, al estricto cumplimiento de las diferentes normas reguladoras de su actividad. No las cumple y obtiene una ventaja competitiva. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Otro ejemplo que me ha parecido muy curioso en la búsqueda de jurisprudencia es un caso del Tribunal Supremo austriaco resuelto en el 93. En este caso, la demandante era una prostituta que ejercía la prostitución en un burdel, en un prostíbulo que tenía licencia. Y en Austria, en aquel momento, estaba permitida el ejercicio de la prostitución con licencia en el interior de un local, pero no la prostitución en la calle. Esta prostituta demandó a otras dos prostitutas que hacían la calle en las puertas, a 50 metros de las puertas del prostíbulo. Entonces, los clientes eran desviados y no llegaban al prostíbulo. Esto llegó nada menos que al Tribunal Supremo austriaco. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo austriaco? No dijo que la norma era contraria a las buenas... no dijo que el comportamiento fuese contrario a la moral, a la ética, a las buenas costumbres, nada de eso. Estamos en derecho contra la competencia desleal. Lo que dijo es que las demandadas infringen la normativa que prohíbe la prostitución en la calle y que al hacerlo obtienen una ventaja competitiva frente a quien proporciona servicios de prostitución respetando las leyes. Y dice expresamente que mientras que las prostitutas de la calle podían fijar libremente sus precios y además tenían un abanico de clientes mucho mayor, todo el que pasaba por la calle, y podían seducirlo, la prostituta del local tenía que atenerse a los precios fijados por el dueño del local y además veía la clientela restringida. Veis que son parámetros concurrenciales, no de ética, moral ni ninguna otra cosa. Bien, eso es un ejemplo de un acto en el que se obtiene una ventaja competitiva. Bien, algunos ordenamientos van más allá que esto. No solo es obtener una ventaja, hay que prevalerse de la misma, hay que aprovecharse, hay que realizar la ventaja, como dice la ley colombiana. El artículo 18 de la ley colombiana, violación de normas, dice: se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja de ser significativa. Fíjense que se considera desleal la efectiva realización en el mercado. Y también en la ley española se habla de prevalerse de la ventaja, no solamente de obtenerla. Bien, esto es lógico en cierto sentido. ¿Por qué? Porque nuestras leyes, tanto la colombiana, por lo que he visto, como la española, se aplican a actos de competencia, actos que se realizan en el mercado con fines concurrenciales. Bien, pues imaginemos, por ejemplo, la infracción de normas tributarias. La infracción en sí de normas tributarias, fiscales, no es un acto de competencia. ¿El acto de competencia qué será? El acto de competencia será la inversión del ahorro por la evasión fiscal en hacer nuestra empresa, en bajar los precios de nuestra empresa, por ejemplo, o en hacer la oferta de mayor calidad. Ese es el acto de competencia, no la infracción. El acto en el mercado con fines concurrenciales no es la infracción tributaria, es el prevalerse de la misma. Entonces, esto casa realmente con esta visión de nuestras leyes que se basan en actos de competencia. Un ejemplo muy interesante de esta realización o prevalimiento es una sentencia que he leído de la Superintendencia, que me gustó mucho, de 6 de agosto de 2010. En ella se constata, en primer lugar, que se vulneran normas que imponen la obtención de una licencia como requisito previo para ejercitar una actividad de telecomunicaciones. ¿Qué dice esta sentencia? Dice: resulta claro que la vulneración de las normas aludidas comportó para la demandada
la efectiva realización de una ventaja competitiva significativa, pues accedió a la prestación del servicio sin incurrir en los cuantiosos costos y condiciones inherentes a la obtención de la licencia. Y dice cuáles son, los relaciona. Y a continuación dice, circunstancia que en consecuencia habilitó al demandado para trasladar ese ahorro ilícito en la prestación del servicio a los precios que ofrecía al público, con lo que logró constituir una oferta mucho más atractiva para los consumidores. Es decir, no es en sí la no obtención de la licencia, en esta sentencia es lo que dice, sino en trasladar a los precios a menores precios, es decir, realizar esa ventaja en el mercado o prevalerse, como diríamos en España. Además, esta visión también casa con una concepción del derecho contra la competencia desleal que protege la competencia, porque esto no es siempre del todo claro, pero en España, desde luego, aunque podamos tener también cierta duda tras la última reforma, yo creo que el derecho contra la competencia desleal protege realmente la competencia. No está siempre claro, digo, y en Alemania, por ejemplo, hay un artículo dentro de la Ley de Competencia Desleal, el artículo 7, en el cual los actos molestos, actos comerciales molestos con los consumidores, son desleales, y son desleales pese a que no afecten la decisión de los consumidores, ni haya riesgo de que lo afecten. Los alemanes están progresivamente desviando de esa visión funcional del derecho contra la competencia desleal. Yo creo que en principio esto no es positivo. Y en nuestra ley hay algunas dudas también tras la última reforma por proteger, por ejemplo, a través de la Ley de Competencia Desleal ciertas normas publicitarias de defensa de la dignidad de la mujer, etcétera, aunque no impacten en la relación de consumo o potencialmente siquiera. Bien, pero en todo caso, alguien podría decir, mire, es que ¿para qué el prevalimiento? Porque realmente infringir normas es poco ético. Infringir normas va contra las nuevas costumbres, va contra la moral. Eso no es la cláusula general. No, eso no es la cláusula general. La cláusula general no protege la ética, no protege la moral ni las buenas costumbres, en realidad. Entonces, hace falta que la competencia se vea de alguna forma puesta en peligro, alterada, aunque sea de forma no sustancial, que como luego veremos no hace falta. Bien, el problema que le veo a esta postura, la colombiana y la española, si la dejamos ahí, porque bueno, no voy a entrar por ahora en eso, es que hay un riesgo de que queden algunos actos fuera del control de la ley. Y esto es un poquito más técnico y complicado quizás, pero miren, hay algunos actos de competencia que vulneran directamente las normas jurídicas. Que no son posteriores a la vulneración de la norma. Vamos a ver, en el caso de la prostitución, por ejemplo, el propio ejercicio en la calle de la prostitución es el que es un acto de competencia, y ese acto de competencia vulnera además la ley. ¿Se acuerdan del caso de las normas tributarias? Infracción y luego acto de competencia, inversión, prevalimiento, realización. En determinados casos el acto de competencia es la propia infracción de la ley de competencia desleal. En estos casos, en mi opinión, con algunos matices en los cuales no puedo entrar, los actos son automáticamente desleales. Por ejemplo, en el caso de la prostitución, no creo que fuese correcto exigir que las prostitutas que hacen la calle inviertan el ahorro de costes, por ejemplo, o sus beneficios en maquillaje, ropa, etcétera, para atraer a más clientes. Creo que la propia actividad de ejercer la prostitución en la calle es un acto de competencia, un acto realizado en el mercado con fines concurrenciales y es un acto que infringe una ley. Y eso tiene que ser desleal, en mi opinión. Por lo menos en algunos casos. Luego, si me da tiempo, hablo un poquito más de esto. Bien. Por este motivo, en mi opinión, pero es una opinión aislada, algunas leyes como la española, junto con el precepto que tiene la colombiana, establecen otro. Y establecen otro artículo que dice: tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación
de la actividad concurrencial. Fíjense, en mi opinión, este precepto no establece una presunción ni juris tantum ni juris de jure de ventaja competitiva ni de prevalimiento, a pesar de que es lo que dice el Tribunal Supremo. En mi postura aislada, este artículo precisamente está pensado para aquellas infracciones de normas que se cometen por actos de competencia. Si da tiempo, les pongo luego un ejemplo. Bien, además, en estos países como Colombia, España, se suele exigir que la ventaja sea significativa. Por el principio se puede decir de minimis non curat praetor, o que no es congruente discutir acerca de menudencias jurídicas, que ya se decía, por ejemplo, en derecho romano, en el digesto. Y así, por ejemplo, el Tribunal Supremo dice que, o exige que la ventaja sea relevante en el ámbito económico. Es decir, si la ventaja es pequeña, pues no es el acto desleal. Vamos a por ventajas significativas. En mi opinión, de todas formas, la ventaja debe ser apreciable, perceptible, pero no hace falta que sea sustancial. No hace falta que sea sustancial. Porque el derecho contra la competencia desleal protege las alteraciones o cuando se pone en riesgo la competencia, pero con tal de que se ponga de una manera que sea perceptible o apreciable. No es necesario que el riesgo, no es necesario que la alteración, el impacto en la competencia sea sustancial. Y de hecho, un artículo que había en la ley española a veces se interpretaba mal por los tribunales, un artículo que exigía, pues ya no está, efectos sustanciales en el mercado, pero que era una norma de derecho institucional privado. Los jueces que no leían y estudiaban la obra del profesor Massaguer caían en este error, por ejemplo. Bien, en este caso, por lo tanto, se exige una relevancia, digamos, en la ventaja. Y otro matiz que les quiero contar es que también se exige que no haya una desatención generalizada de la norma jurídica. Normalmente se suele exigir. Y aquí una sentencia interesante de 17 de mayo del 2017 del Tribunal Supremo Español sobre los juegos de azar. En España, el juego online requiere unas autorizaciones administrativas, pero eso nadie la obtenía y no pasaba nada. Había una desatención generalizada a las normas. Hubo una empresa que no invirtió en el juego online, sino en métodos más tradicionales de juego y que más adelante demandó a otra empresa o otro grupo por realizar juegos online sin tener la autorización, las licencias correspondientes. En este caso, el Tribunal Supremo dice: la actuación de las demandadas no solo no fue aislada, dice que no hay competencia desleal, no solo no fue aislada, sino que estaba generalizada y plenamente tolerada por las autoridades administrativas competentes en materia de juegos de azar. Por lo tanto, existía entre los competidores una clara conciencia de que podían ofrecer a los consumidores españoles servicios de juego online sin necesidad de contar con una autorización por parte de nuestras autoridades. ¿Qué dice el Tribunal Supremo Español? Dice el Tribunal Supremo que no hubo alteración de la par conditio concurrentio. Esto, desde un punto de vista moderno, del derecho moderno, que no solo protege los intereses de los consumidores, es discutible, como dice el profesor Massaguer en su comentario. Vamos a pasar ahora a un segundo modelo que regula las violaciones de normas como actos de competencia desleal, y es el modelo alemán, principalmente, aunque, por ejemplo, Dinamarca y otros países también tienen un modelo parecido. Miren, es un modelo completamente distinto, curiosamente. El parágrafo 3 de la Ley de Competencia Desleal alemana dice que se comporta deslealmente quien infringe un precepto legal que tenga entre sus finalidades regular el comportamiento en el mercado en interés de las personas que intervienen en el mismo, siempre que la infracción sea idónea para mermar de forma apreciable los intereses de los consumidores, competidores u otros participantes en el mercado. No lo habrán entendido, pero no pasa nada, porque yo sigo leyéndolo y me cuesta también. Suelen ser un poco
complicados estos hombres, ¿vale? Entonces, no pasa nada porque por no entender esto simplemente podemos pensar que hace falta que la norma que se infrinja sea una norma que regule comportamientos en el mercado, como hace la ley contra la competencia desleal alemana, y que se afecten los intereses que protege la ley de competencia desleal alemana. ¿De acuerdo? Por ahora con eso nos llega. Lo que sí me parece interesante destacar es que con esto lo que se hizo en Alemania es reaccionar contra una hipertrofia que tenían en la aplicación de sus acto de violación de normas, que se aplicaba demasiado profusamente, y lo que han hecho es desregular, digamos. Y lo que sí van a entender perfectamente son dos novedades de la ley alemana, dos cosas que curiosamente ahora no están prohibidas en Alemania. La obtención de ventajas competitivas con infracción de las normas hoy en día en Alemania no está prohibida. Muy curioso. Y además no solo no está prohibida por este precepto que les acabo de leer, sino que ante los intentos de algunos autores de colar en la cláusula general la obtención de ventajas con infracción de las normas, el Tribunal Supremo alemán ha dicho que eso no es posible. Entonces, hoy en día, aunque nos resulte un poco contrario a la intuición, lo que digamos, en Alemania se pueden obtener ventajas competitivas con infracción de las normas y eso no es desleal. La otra novedad, por ejemplo, tengo un ejemplo que quiero comentar. Una sentencia de este año del Tribunal Supremo alemán. Se demandó a un taxista por recoger a unas personas en el aeropuerto de Frankfurt, pero la recogió fuera del área de taxis, autorizada para los taxis. Bien, aquí el Tribunal Supremo considera que la conducta es desleal, pero no por alteración de la par conditio concurrentium, ¿vale? Porque infringía esa norma y así obtenía una ventaja concurrencial al recoger más clientes, etc. No, sino porque consideró que se infringe una norma que regula el comportamiento en el mercado, según el Tribunal Supremo alemán, la norma que regula dónde los taxis pueden recoger a gente, en interés además de los participantes en ese mercado. Bueno, me interesa menos esta norma, que tampoco la considero tan atractiva alemana, como que vean cómo se está reaccionando frente a ella. La segunda reacción también es bastante chocante. Miren, hoy en día en Alemania también quedan fuera del acto de competencia desleal de infracción de normas aquellas normas que exigen licencias para acceder a un mercado, aquellas normas que regulan no el cómo se compite, sino si se puede competir. Es decir, en un caso en el que un competidor no obtiene una licencia, y accede a un mercado, eso no sería desleal en el derecho actual contra la competencia desleal. Y esto es bastante chocante, ¿no? Por ejemplo, en el caso Uber, a lo mejor pues, no obtenemos determinadas licencias, infringimos una normativa determinada que nos exige tener licencias porque somos un servicio de transporte, si es que lo somos, está por ver. En ese caso sería un acto de competencia desleal, claro, ejercer una actividad sin licencia. En Alemania no. Y hay un autor que pone un ejemplo. Es como robar un coche y conducirlo. Tú puedes robar un coche, pero luego conducirlo respetando las normas de circulación. Pues tú puedes acceder a un mercado incumpliendo la norma, pero luego respetar las normas que regulan ese mercado, normas de competencia desleal. ¿De acuerdo? Bien. No me gusta el caso, la nueva legislación alemana, no me gusta, pero se las pongo porque en esa línea va y también van otros países que la siguen. En mi opinión, ni en España ni en Colombia hay los motivos que existían en Alemania para evitar que la obtención de ventajas competitivas sea desleal o que entrar en un mercado sin licencias, etcétera, etcétera, sea desleal. No existen esas circunstancias, esa hipertrofia, y por lo tanto no debemos trasladar a nuestro país ese modelo. ¿Cuál creo yo que es un modelo adecuado, en mi opinión? Pues una combinación. Por un lado, creo que hay que mantener lo de la ventaja competitiva significativa y me parece bien lo del prevalimiento o la realización. Me parece adecuado. Pero, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el derecho contra la competencia desleal ha avanzado mucho desde la concepción de defensa de los propios competidores, ¿no? En esa evolución, hoy en día se protegen a los consumidores, a otros participantes en el mercado. Quedar anclado simplemente en esa visión de la obtención de ventajas competitivas creo que es quedarse un poco desfasado.
Entonces, una norma como la que antes les hablaba de la ley española puede ser adecuada. Decía que las infracciones de algunas normas determinadas que regulan la actividad concurrencial son desleales. Claro, ¿cuál es el problema de esto? El problema es la complejidad. A mí, sinceramente, la jurisprudencia española creo que no acaba de atinar y entonces nunca sabemos bien cuáles son esas normas que regulan la actividad concurrencial. Entonces, hay poca seguridad jurídica. ¿Qué es eso de normas que regulan la actividad concurrencial? No es fácil. Desde un punto de vista doctrinal, y que no estoy seguro de que fuese bueno incorporar a las leyes, pero ¿cuál considero yo que sería la posición correcta y cómo hay que interpretar este precepto de la Ley de Competencia Desleal Española? Yo creo que, además del prevalimiento de ventajas competitivas, la Ley de Competencia Desleal debe tener una norma que sirva de trasvase para poder aplicar el catálogo de sanciones de la Ley de Competencia Desleal a normas de competencia desleal que estén fuera de la Ley de Competencia Desleal. ¿Y cuáles son las normas? Porque no todo el derecho contra la competencia desleal está en las leyes de competencia desleal. ¿Cuáles son esas normas? Esas normas tienen dos requisitos, en mi opinión. Una, tienen que ser actos de competencia, actos realizados en el mercado con fines concurrenciales. ¿Por qué? Porque la Ley de Competencia Desleal solo se aplica a ese tipo de actos. Eso es lo primero. Y no solo llega a eso, sino por razones teleológicas de lo que se protege, de la interpretación finalista de la ley, esas otras normas tienen que proteger los mismos intereses que protegen, que tutelan la Ley de Competencia Desleal. El interés en una competencia no falseada, en interés de todos los participantes en el mercado. Y les pongo un ejemplo. Porque además oí un caso antes, el caso muy interesante, que creo que eran productos como la leche, etcétera, que no podían incluir determinadas fotografías porque a los niños les atraía, ¿no? Les atraía mucho. Entonces, bueno, pues vamos a imaginar dos cosas. Esa norma de protección de los consumidores protege tutela actos de competencia, porque la publicidad es un acto de competencia, es un acto realizado en el mercado con fines concurrenciales. Ese requisito, bien. De hecho, si nos fijamos, cuando infringimos esa norma, la infringimos con actos de competencia, con publicidad. Es una norma que se infringe mediante actos de competencia. Pero no llega a eso. Vamos a imaginar dos cosas. Vamos a imaginar que estudiamos el proceso legislativo, la exposición de motivos, el preámbulo de la ley, y eso se ha hecho porque lo que se pretende es que lo que se piensa es que los niños no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones de mercado y entonces ellos mismos comprarían el producto con una decisión de mercado distorsionada. En ese caso, en mi opinión, sería un interés protegido por el derecho contra la competencia desleal y entonces se podría aplicar el catálogo de acciones de la Ley de Competencia Desleal contra esa norma. Ahora bien, imaginemos, y creo que esto es lo que se esconde, que se trata de un motivo de protección de la salud de los niños. Bueno, pues en mi opinión, la salud de los niños no es objetivo de la ley contra la competencia desleal. Por lo tanto, no creo que fuese correcto aplicar el derecho contra la competencia desleal, el catálogo de acciones de la ley de competencia desleal contra las actividades de los empresarios que no respetan esa normativa. Habría que ir a la norma de consumo específica. Bien, no sé si con eso realmente queda un poco más claro. Creo que no es fácil. Me pueden decir que al final estoy haciendo lo mismo que los alemanes y que estoy siendo tan aburrido como son ellos, y es posible de reconocerlo. Por eso me salvaguardé de cierta forma diciendo que ni siquiera estoy seguro de que eso haya que incorporarlo a la ley ni sea la verdadera forma idónea de interpretarlo. Y como es muy tarde y estarán agotados y aún nos queda una mesa, finalizo aquí. Muchísimas gracias.